Bienvenidos a Quick Bao Bets, un espacio en el que exploramos y compartimos fascinantes enigmas y crónicas de la historia, así como también las vidas de individuos memorables. En este intrigante video, nos adentramos en la misteriosa historia de los niños verdes de Wall Pit, dos niños que aparecieron en un pueblo inglés del siglo XII, con su piel inexplicablemente verde. Acompáñanos mientras exploramos los orígenes, teorías e impacto cultural de esta fascinante leyenda que sigue despertando curiosidad y debate. Según William de Newburgh, el suceso tuvo lugar en un bosque de Inglaterra en el siglo XII, un día durante la época de la cosecha, durante el reinado del rey Esteban. Los aldeanos de Wall Pit descubrieron dos niños, un hermano y una hermana, al lado de uno de los pozos de lobo, que eran trampas que se hacían en aquellas épocas para que los lobos sucumbieran y no acabaran con el ganado. Su piel era de color verde brillante y hablaban en una lengua desconocida. Este extraordinario episodio se cree que tuvo lugar durante el reinado del rey Esteban en el siglo XII. Un periodo caracterizado por una inestabilidad marcada y grandes dificultades para las masas. La primera documentación de este evento fue realizada por dos eruditos monásticos, quienes redactaron versiones separadas pero estrechamente relacionadas en el temprano siglo XIII. Uno de ellos fue Ralph de Coesal, quien en 1207 era el abad de una abadía benedictina en el pueblo de Coesal, en Essex. Un pasaje relevante de su Chronicle Anglicarum fue traducido al inglés desde su original en latín por Thomas Cadley en su libro The Fairy Mythology en 1884. El otro erudito fue un monje agustiniano bien educado de Yorkshire, conocido como William de Newburgh, quien documentó el episodio en su obra Historia Rerum Anglicarum. Ambas versiones ofrecen un vistazo fascinante a un tiempo de misterio y asombro y continúan capturando la imaginación de aquellos que escuchan la historia de los niños verdes. ¿Qué otros secretos guarda la historia? Explorémoslos juntos. En ambas versiones, se menciona que la localidad donde aparecieron los visitantes de extraña tonalidad fue Wall Pit, un pequeño pueblo a solo unos kilómetros al este de Bury Street Edmonds en Suffolk. Wall Pit es una deformación de la palabra Volpit, que significa pozo de lobos, ya que en la Edad Media todavía existían lobos en Gran Bretaña, y en las afueras de este pueblo había varios pozos profundos que datan de tiempos antiguos y que se utilizaban tradicionalmente para atrapar a estas criaturas. Sin embargo, es posible que en al menos una ocasión estos pozos capturaran o liberaran a dos entidades mucho más exóticas. En el siglo XII, Wall Pit era una región densamente poblada en el condado de Suffolk, Inglaterra. Un día, los aldeanos descubrieron dos niños, un hermano y una hermana, al lado de uno de los pozos de lobo. Su piel era de color verde brillante y hablaban en una lengua desconocida. Su ropa estaba hecha de forma rudimentaria, como si llevaran puesto unas camisolas rústicas. Cuando el agricultor intentó comunicarse, los niños no comprendieron. Hablaban solo en un idioma ininteligible. Fueron llevados a la casa de Sir Richard de Can, un terrateniente local que decidió acogerlos. A pesar de estar claramente hambrientos, los niños se negaron a comer la comida que se les ofrecía. Tras varios días sin ingerir nada, el cocinero de Sir Richard trajo un manojo de habas verdes. Los niños se entusiasmaron al verlas y comenzaron a comer solo habas crudas durante meses. Gradualmente, Sir Richard introdujo otros alimentos en su dieta, lo que mejoró su salud y, poco a poco, el tono verde de su piel desapareció. Sin embargo, el niño se deprimió, enfermó y falleció, mientras que la niña se mantuvo fuerte y saludable. Sir Richard y su familia continuaron cuidando de la misteriosa niña, quien empezó a aprender inglés. Una vez que pudo comunicarse, Sir Richard se propuso desentrañar el misterio de los niños verdes de Wall Pit. Cuando le preguntó a la niña quién era y de dónde venía, su respuesta sonó como un lugar de otro mundo. La joven, que adoptó el nombre de Agnes, contó su historia. Ella y su hermano habían estado cuidando el rebaño de su padre cuando encontraron una cueva. Allí escucharon el sonido de campanas, que Agnes describió como el más hermoso y extraño que había oído. Siguiendo el sonido, salieron de la cueva y se sintieron transportados a un mundo diferente, donde todo era ajeno a lo que conocían. Agnes explicó que provenía de un pueblo subterráneo llamado St. Martin's Land, donde todos sus habitantes tenían piel verde. En la superficie,
La Tierra existía en un crepúsculo perpetuo y aunque no había luz solar intensa, el paisaje era exuberante y verde. Se han propuesto varias teorías sobre su origen. Algunos aldeanos creían que eran de un país de hadas, ya que las entradas a estos mundos a menudo se encontraban en áreas boscosas. Agnes logró adaptarse a la vida en la Tierra, pero su hermano no pudo. Aunque la historia de los niños de Wall Pit se considera folclore, existen detalles documentados de fuentes creíbles. Ralph de Quesal entrevistó a Sir Richard y escribió sobre los niños, relatando cómo cuidaban su rebaño, escucharon las campanas y se adentraron en una cueva. Al emerger, se vieron deslumbrados por la luz del sol y el calor del aire. Cuando los aldeanos se acercaron, intentaron huir, pero no encontraron la entrada. Otra fuente es el historiador William de Newburgh, quien, aunque vivió en el lado opuesto del país, presentó un relato notablemente similar. A diferencia de Ralph, que tenía un estilo colorido y exagerado, William escribió con un enfoque más periodístico, centrándose en los hechos. En la época medieval, los pueblos eran extremadamente insulares, tanto que los aldeanos apenas viajaban fuera de su vecindario. Como resultado, incluso los dialectos hablados por los habitantes de pueblos cercanos eran muy distintos entre sí. Esto significaba que el dialecto de cualquier persona que visitara Wall Pit desde un pueblo lejano y no local, como Fonham Street Martin, por ejemplo, habría sido prácticamente ininteligible. Algunos proponen que era el dialecto flamenco, que se habla en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Esta explicación ha sido rechazada, ya que en el siglo XII existían importantes rutas marítimas entre Gran Bretaña y el continente, lo que significa que personas que hablaban ese idioma transitaban por Wall Pit, lo que haría improbable que los aldeanos no lo reconocieran. Otra teoría sugiere que los niños pertenecían a una pequeña tribu britona que se ocultaba en cavernas y mantenía su propio idioma. Según esta hipótesis, podrían haber hablado una forma evolucionada de los idiomas célticos que para esa época sería muy difícil de entender en esa zona de Inglaterra. Algunos médicos sugieren que los niños podrían haber padecido clorosis, una rara enfermedad anémica que se manifiesta con un tono verdoso en la piel. Sin embargo, esta teoría no goza de amplio consenso. Existe un tipo de anemia conocida como clorosis que confiere un tinte verdoso a la piel de quienes la padecen. Se produce por una mala alimentación y, por lo tanto, es una enfermedad a la que los niños pequeños perdidos y hambrientos al aire libre serían particularmente susceptibles. Significativamente, la clorosis puede curarse si se mejora la dieta de los afectados. De hecho, la piel de la niña verde se volvió rosa después de que comenzó a consumir una mayor variedad de alimentos. Una propuesta relacionada, apoyada por algunos investigadores, es que los niños verdes habían sido abandonados o huérfanos de pequeños y luego criados por lobos. Debido a que estos niños salvajes habrían vivido en cuevas con los lobos, lejos de la luz solar y probablemente con una dieta muy pobre, podrían haber sufrido de clorosis, lo que les habría hecho tener la piel verde. Además, en una carta del Daily Mail del 2 de julio de 1997 que discutía esta teoría, Lorraine Betts de Brome, Suffolk, afirmó que después de aparecer en Wall Pit, se decía que ambos niños aullaban a la luna llena y a veces eran vistos corriendo a cuatro patas. Una explicación muy diferente y mucho más dramática fue propuesta por Harold Wilkins, un investigador de anomalías inexplicables. En su libro Misterios Resueltos e Irresueltos de 1959, Wilkins afirmó audazmente que los niños verdes pudieron haber entrado en nuestro mundo desde una versión paralela, existiendo en un plano dimensional separado pero directamente al lado del nuestro, al pasar accidentalmente a través de alguna forma de ventana interdimensional que une ambos mundos. Una leyenda centenaria de East Anglia cuenta cómo dos jóvenes niños, herederos de la herencia de sus padres fallecidos, fueron envenenados con arsénico y luego abandonados por su malvado guardián en lo profundo del bosque de Byland, cerca del bosque de Thetford. Si esto fuera más que una leyenda, podría explicar concebidamente el origen de los niños verdes, y ciertamente no es solo una coincidencia que uno de los efectos del envenenamiento por arsénico, que no siempre es letal, sea que la piel de la víctima se vuelve verde. Otros autores han ofrecido un escenario igualmente radical, un vasto pero sombrío mundo subterráneo conectado al nuestro por un laberinto de túneles interconectados, habitado por una misteriosa raza de humanoides avanzados.
Se sugiere que 2 de sus niños se perdieron accidentalmente en uno de estos túneles y finalmente emergieron en nuestro mundo iluminado por el sol. Otra propuesta dramática es que los niños verdes sean extraterrestres. Ya en 1651, Robert Burton opinó en su obra Anatomy of Melancholy que podrían haber venido de Venus o Marte. Más recientemente, el astrónomo Duncan Lunnan, curador asistente del Observatorio de Airdrie en Escocia, ha explorado entusiastamente esta hipótesis. Basándose en la descripción de los niños sobre su tierra crepuscular de San Martín y el gran río que la separa de una tierra luminosa, Lunnan ha especulado que podrían haber originado de un planeta cuyo lado permanentemente enfrenta al Sol, mientras que el otro está en oscuridad, con una zona crepuscular en medio. En cuanto al gran río, Lunnan ha postulado que en realidad es un enorme canal que rodea todo el planeta y se utiliza para propósitos termorreguladores. Él cree que debieron llegar a la Tierra por teletransportación, sugiriendo que esto podría haber estado acompañado de un brillante espectáculo auroral. Así, interpreta la descripción de los niños sobre un dulce sonido de campanas como un estímulo visual en lugar de uno auditivo. Sin embargo, teniendo en cuenta que los cronistas contemporáneos del episodio de los niños verdes afirmaron que, una vez que los 2 comenzaron a comer alimentos normales, su color de piel verde desapareció lentamente, y que la niña creció hasta convertirse en una mujer con apariencia típica y se casó localmente, parece poco probable que pertenecieran a alguna especie alienígena. Hay incluso afirmaciones de que algunos descendientes modernos de su linaje existen hoy en día, incluyendo una rama en los Estados Unidos. Las historias difieren sobre lo que sucedió con Agnes en su vida posterior. En una versión, permaneció al servicio de Sir Richard durante muchos años, en otra, se casó con un diplomático inglés. Como es común, cada narración añade o cambia detalles, pero los relatos originales de Ralph de Coesal y William de Newburgh son considerados los más fiables. Los niños verdes de Woolpit siguen siendo uno de los relatos más intrigantes y enigmáticos de la Inglaterra medieval. Ya sea considerado como una pieza de folclore, una curiosidad histórica o una leyenda fantástica, la historia ofrece una fascinante visión de la mentalidad medieval y de la eterna fascinación humana por lo misterioso y lo desconocido. A medida que la historia sigue siendo contada y reinterpretada, nos recuerda el poder duradero del mito y la incesante búsqueda por entender el mundo y sus innumerables misterios. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega. Si así lo hicieron, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir más historias fascinantes con ustedes. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Bao Pets. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.